Vamos a dejarlo ahí, vamos a comenzar el tema del día de hoy. Vamos a conversar con Dan Inolopú, director de Management en Perú. Con él vamos a hablar sobre el tema de investigación de mercados electoral. Vamos a analizar un poco cómo se va a mover este mercado, porque es un rubro que, ojo, ya comienza a tener vigencia en el sentido de que anteriormente las personas que hacían investigación de mercado eran muy pocas, pero ahora se ha incrementado. Pero así como se ha incrementado el proceso de investigación de mercado, han aparecido también un montón de cuentistas, por si acaso. Y eso es cierto, que se aprovechan y que se venden y al final de cuentas no pasa nada. Dan, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a Chámbara Empresarial. Buenas noches, Miguel. Gracias por la invitación. Saludos a toda tu audiencia. Dan, cuéntanos un poco, ¿cómo ha avanzado, digamos, el tema de los profesionales que están implicados en el rubro de investigación del mercado, sobre todo en la parte electoral? Sí, bueno, Miguel, aquí hay que tener en consideración el tema. Si bien es cierto, el rubro es investigación de mercado, pero hacer una investigación para una marca comercial es completamente diferente a hacer una investigación del tipo electoral, ¿no? Y existen distintas herramientas, ¿no? Distintas herramientas de investigación para poder trabajar, ¿no? La más común es la encuesta. Hay algunos que hacen entrevistas en profundidad, focus group, y bueno, hay otras empresas que se están metiendo ya a un campo relacionado con la ya donde se ve por ejemplo, la etnografía. Los profesionales de ciencias sociales son los que manejan esas herramientas. Y bueno, como tú indicas, es cierto el tema de que existen empresas que son serias y no necesariamente son las que están en la región. Bueno, ellos hacen un mapeo general, pero bueno, también hay empresas regionales que ya se están dedicando a ese rubro. Y bueno, no se trata de trabajar como se dice, esas que aparecen en algunos diarios donde dicen aviso contratado, ¿no? Esas de allí, aviso publicitario contratado, esas de allí ya tienen un matiz de, oye, depende de cuánto pones, te pongo en un puesto específico del ranking. No hay que tener mucha seriedad con o mucho cuidado con este tipo de investigaciones, ¿no? Eso es cierto, pero hay que también analizar un aspecto importante, el tema de la mayoría del proceso de investigación de investigación de lo que es de mercado electoral, no solamente se basa en encuestas, sino que es toda una temática, porque tiene que manejar un poco lo que es el perfil del elector para poder determinar cuáles son sus miedos, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus expectativas, qué es lo que plantea o qué es lo que espera alcanzar en un determinado candidato, para ver más o menos y mapear quién de los candidatos también se puede acercar a ellos o está dentro de las expectativas o de las perspectivas que puedan darse, porque no solamente, aparte de investigar, es también ver qué alternativa de solución le pueden dar a la persona que los contrata también para poder mejorar un poco su presencia en esa campaña. Es cierto lo que tú indicas, Miguel. Lo que se hace en las investigaciones es conocer sobre las necesidades de los electores, ¿no? En el campo comercial le llamamos consumidores, acá son electores. Y bueno, ¿cuáles son esas aspiraciones que ellos tienen, que están buscando? También lo que tienes que ubicar es qué perfil tienen, ¿no? No se trata de hablarle a todo el mundo. O sea, el candidato tiene que buscar en realidad dónde está el bolsón que se relaciona o está alineado con las banderas, las banderas de lucha de campaña que él está llevando. Por ejemplo, en las últimas cifras de las elecciones, si tomamos las elecciones de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en el 2014, ¿no? Por ejemplo, hubieron 678.402 electores hábiles, de los cuales en votos válidos terminaron en 508.000.
que representa el 74.88% de esos electores hábiles. No, aquí significa que ya le quitaste el voto nulo y viciado y toda esa situación, ¿no? En ese momento ganó el movimiento regional de el exalcalde Elidio Espinosa con 161.367. 4 años después gana APP con 173.527, ¿no? Los votos, los electores hábiles en esa época fueron 751.484. Recordemos que entre elección y elección, por el tema demográfico, la población va creciendo, ¿no? Y para este año 2021 han habido, o mejor dicho, electores hábiles que han sido 790.765. Entonces, esa población está creciendo, pero también lo que llama la atención es de que la cantidad de personas que van a votar está decreciendo, ¿no? O sea, los votos válidos en el 2014 eran 508.000, en el 2018 eran 490.000 y en el 2021 han sido 475.000. Producto también del tema de la pandemia y toda esta situación, ¿no? Entonces, la pregunta que se hace es, en el caso de APP, que fue el último que ganó las elecciones provinciales, oye, son 173.000 votos que ellos lograron. Históricamente, Elidio Espinosa hizo 161.000, o sea, por ahí va el del primer puesto necesita esa cantidad de votos. Entonces, tú tienes que más o menos ver dónde están los bolsones que enganchan con la propuesta de valor que yo estoy llevando para poder conseguir esos 173.000 votos. ¿Por qué? Porque si tú le empiezas a hablar a todo el mundo, no conectas, número uno. Luego te desgastas, pierdes recursos como tiempo, merchandising, todo lo que amerita una campaña. Por eso es importante de que tú segmentes de manera puntual qué es lo que dónde están tus electores para poder conversar con ellos y enganchar de manera adecuada. Y no solamente por un tema demográfico, en donde tú indicas, oye, de tal edad a tal edad, de qué sexo, género, de qué localidad, es decir, en qué distritos de Trujillo están y dentro de los distritos, en qué zonas específicas, ¿no? Sino que puedes ir un poco más allá en el tema de analizar comportamientos, ya yéndonos un poco al tema de cómo segmenta Facebook, si es que tú quieres hacer publicidad, por ejemplo, te permite hacer segmentación por temas demográficos, que es lo que te mencioné anteriormente, pero también te permite hacer por un tema de intereses. Por ejemplo, supongamos de que tú eres un candidato que quieres llevar la bandera de la defensa de los hermanos menores, ¿no? El enfoque animalista. Entonces tú puedes buscar, identificar personas que tengan interés en el tema en el tema animalista o en el tema de mascotas. Y bueno, también tú puedes hacer un comportamiento de aquellas personas que sean activistas. Y en base a eso, tú ya pasas a un tipo de segmentación que tiene relación con los temas psicográficos, que es un poco más complejo. Se usan otras herramientas completamente distintas a las encuestas, pero en realidad la información que tú levantas con este tipo de instrumentos es más rica y te permite tomar decisiones más estratégicas. Ahora, Dan, hay un tema muy importante lo que tú señalas, toda la parte del esquema estructural que lo has manifestado muy bien. Vayamos a la realidad. En las campañas electorales, que ya estamos ingresando a campaña, el próximo año es campaña rush ya total para lo que es el proceso electoral municipal, existen, digamos, empresas o el candidato que necesite este estudio de mercado electoral necesita pagar, necesita tener. Ahora, no es barato tener un equipo de investigación de estudio de mercado electoral, no es barato. Es por eso que yo voy al otro lado. Tener un estudio con una estructura conformada, con profesionales adecuados, capacitados, tiene un costo. Y por ahí saltan los aprovechadores, por ahí saltan los emprendedores, entre comillas, en la etapa electoral, para poder decir que hacen lo mismo,
y contratan jóvenes que van a desarrollar encuestas, que van a hacer unas cosas, pero que no son fidedignas, digamos, y que hacen prever lo que ha pasado muchas veces, que puede ganar por un margen extenso y al final no gana por un margen extenso, gana con las justas o prácticamente por ahí perdió. Entonces, ¿cómo pueden canalizar los candidatos? ¿Tendrán los recursos necesarios para poder solventar a un equipo que desarrolle este mercado de investigación electoral, o simplemente vamos a seguir viendo, digamos, campañas relativas, digamos, en el sentido de poder estar bien estructurado en ese campo? Bueno, Miguel, acá lo ideal o lo que se recomienda es de que ese proceso de investigación lo tercericen, ¿no? Y bueno, algunos candidatos dicen, oye, no, por el tema de la confiabilidad de esta información, se la pueden llevar a la competencia. Bueno, depende con quiénes se relacionen, porque hay empresas que son serias y dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Si yo voy a trabajar en Trujillo, por ejemplo, para una provincial, ya no puedo realizarle este servicio a otra empresa también que es competencia, ¿no? Por un tema por un tema ético en realidad, ¿no? Pero eso significa que en realidad el candidato tiene que pagar lo que vale ese servicio. Algunos candidatos, como tú haces mención, ven este tema como un gasto más, no como una inversión. Y lo que hacen es no investigan y dicen, bueno, me dice mi sexto sentido, ¿no? Que voy bien. Mis patas me dicen que voy bien, mi esposa me dice que estoy cañón, ¿no? Y entonces allí es donde empieza el fracaso de estos candidatos, ¿no? Entonces lo que se debe hacer en realidad es investigar de manera seria. Si pueden, tercerícenlo, porque a veces también se da el tema de que cuando es interno el tema, a veces por un tema de llenar rápido, cuando es voluntariado, no necesariamente los encuestadores llenan la información que realmente es, ¿no? Y bueno, lo que va a suceder, ya tú sabes que a las finales te va a dar una falsa ilusión de que estás bien, pero a las finales, cuando llega el día de la verdad, es todo un fracaso. Por ejemplo, por el tema de pandemia, Miguel, a nosotros nos están contratando en otra región para hacer este tema de la consultoría. Desde ya, estamos en una pre-campaña, y de aquí vamos a hablar sobre las etapas de la pre-campaña, si me permites también unos minutos, pero la idea es que al trabajar el tema de las encuestas, antes más o menos costaba, por llenar una encuesta más o menos amplia, te costaba unos 5 soles más o menos, pero por este tema de la pandemia, Miguel, se ha duplicado o hasta se ha triplicado. O sea, el tema del encuestador, por la exposición que tiene con este virus y la tercera ola que tú al comienzo has mencionado, de las falencias que existen en el sector salud aquí en la región, ellos tienen que tomar sus medidas, pero a la vez claro, mayor riesgo, más costo. Entonces se ha puesto entre 10 a 15 soles por encuesta. Entonces te imaginas una muestra de solamente el tema de encuestadores, una muestra de 1,000 personas, ya que a las finales es un poco menos, pero una muestra de 1,000 personas para hacerlo una cifra redonda por 15 soles, ya saca tu vuelo cuánto es el costo en encuestadores. Ahora viene el tema del procesamiento de la data y el informe que vas a dar. Entonces es cierto lo que tú indicas, que es costoso, es un poco caro realizar una investigación, pero lo que puedes conseguir en el largo plazo es muy bueno, porque te va a dar alineamiento, te va a indicar cómo es el perfil de tu consumidor, con qué mensajes tienes que hablarle, cuáles son las propuestas o las necesidades que ellos tienen. Todo eso te va a permitir lograr generar confianza y lograr también conectar con ellos. Pero ojo Dan, hay un ejemplo muy claro en las encuestas, y que las encuestas grandes fallaron en el proceso electoral, el último que hemos tenido de la elección del presidente de la República, que fallaron. Las encuestas fallaron completamente. Ninguna de ellas había señalado a Castillo que iba a pasar en segunda vuelta. Me refiero a eso, en la primera vuelta. Ninguno de ellos le daba que Castillo pasaba. Todo el mundo hablaba de otros candidatos menos de Castillo. Entonces, eso quiere decir que el elector
lo entiendo yo y voy de esta forma, voy a particularmente a analizarlo desde el punto de vista del elector y voy a darle, digamos, un porcentaje, porque se podría decir así, de chance, digamos, para las encuestadoras. Puede ser que el elector actualmente te dice una cosa, pero hace otra cosa. Entonces puede ser que se maneje ese sistema, que el elector tú le digas en las encuestas y te da unos datos, sí, por este candidato, pero conforme pasan los días, ese elector puede retraerse en la decisión que ha tomado y decidir por otra cosa, que es lo que podemos tomarlo también desde un punto de vista, analizar lo que fue lo que pasó en las elecciones pasadas. Sí, Miguel, bueno, es cierto lo que tú indicas, pero en realidad sí hubo una encuestadora que Castillo empezó a levantar en el último momento y hay una encuestadora que sí lo detectó. Y bueno, luego en esas encuestas que ya no eran públicas en la última semana, aparecía de que sí, pero se la lleva. Tampoco no nos chupemos el dedo ya, o sea, ya se sabía que él estaba allá arriba y las encuestadoras que hicieron, damos al extranjero como que va en segundo para decir hemos quedado bien, sí lo hemos leído, sí lo hemos tenido mapeado, y no es así, pues no lo han tenido mapeado las encuestadoras. Claro, pero bueno, volviendo al tema, también ahí ha habido cuestionamientos en el tema del manejo de la campaña presidencial, ¿no? Tanto de primera vuelta como de segunda vuelta, que en realidad ha generado por parte de la audiencia cierta duda, ¿no? Pero igual, cuando tú estás trabajando, estas son las encuestas públicas, pero por otro lado te hago mención de los partidos deberían manejar sus propias encuestas para poder contrastar lo público con las encuestas que cada partido realiza. Acá viene una pregunta, Dan. Sí. ¿Con qué muestra más o menos promedio podemos nosotros sacar unas conclusiones o determinar un tipo de análisis que permite enrumbar un proceso electoral, digamos, una campaña? ¿Cuánto es la muestra mínima que debe tomarse para poder analizar un poco? Eso depende del tamaño de la población y hay unas fórmulas para poder trabajar. Por ejemplo, Trujillo. Sí, aproximadamente sobre en promedio como unas 500 encuestas. Lógico que conforme va avanzando la campaña electoral, el margen de error lo vas acortando. Al inicio te podría aceptar un 5%, pero la idea es que conforme esto va ya llegando al día de la elección, esto de acá se tiene que reducir un 2% o algo así. Y bueno, eso al reducir el margen de error lo que va a hacer es de que la muestra empiece a crecer, ¿no? Es cierto lo que tú dices, que dentro de las encuestas pueden aparecer el voto oculto, información que no aparece en realidad, pero hay otro tipo, como te hago mención, hay otro tipo de metodologías para poder identificar cosas que no aparecen en las encuestas, y eso ya tendría que ver cada una de las empresas, mejor dicho, cada uno de los partidos tiene que ver en qué tipo de metodologías necesita para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Una cosa es lo que te dicen, y otra cosa es lo que tú ves, ¿no? O sea, los comportamientos que tú ves, por ejemplo, eso te lo da la etnografía, que es una metodología completamente distinta, en donde los comportamientos, lo que hacen la gente, te da mensajes, te dicen lo que en realidad está sucediendo. Lo puedes sacar a través de conversaciones, que no necesariamente tiene que ir en un tema de preguntas para que ellos contesten, que es el formato de las encuestas, el formato del focus group, el formato de las encuestas, de las entrevistas en profundidad, sino tiene otro tipo de enfoque en donde se usa la conversación como parte de ir captando este tipo de información de parte del público objetivo que a ti te interesa investigar, de tal forma que puedas sacar los famosos insights, ¿no? Ahora, Dan, para una campaña municipal, la que se nos viene, ¿cuántas encuestas recomiendas tú que deben manejar más o menos los candidatos durante el proceso de la campaña? ¿Cuántas se deben hacer para más o menos enfilar y tener una idea real si es que existe la posibilidad, si no existe la posibilidad de que vaya a llegar? Bueno, Miguel, mira, hay etapas dentro de la campaña, como te hice mención. Por ejemplo, tú podrías utilizar estrategias
de cómo gestiono fuerza de ventas. Supongamos hacer un benchmarking de las estrategias comerciales y llevarlas al mundo electoral, a las campañas electorales. Y dentro de esas estrategias de ventas hay metodologías como por ejemplo el AIDA, ¿no? Que tiene que ver la A de atención, interés, deseo, acción, que son las etapas por las cuales pasa un comprador antes de tomar la decisión de decir, oye, sí, ya compro el producto. Y esas etapas tienen procesos, como por ejemplo la conciencia, el conocimiento, la aceptación, la preferencia, la convicción, la compra. Y entonces la compra en realidad se da ya en el momento de hacer la elección propiamente dicha. Entonces, para cada uno de estos procesos tú podrías tener objetivos distintos, ¿no? Es ilógico que en este momento tú hagas una encuesta. En realidad a nosotros sí, en octubre vamos a iniciar nuestras primeras encuestas, pero es una encuesta general y es una encuesta grande, como se dice, ¿no? Para ver más o menos qué cosa es lo que la gente percibe, qué necesidades tiene, cuál es el perfil de más o menos el candidato ideal, cuál es la insatisfacción que tiene con sus autoridades actuales, entre otras cosas. Y en base a eso tú puedes alinear los mensajes y bueno, dentro de esa etapa, saber cómo logro que ya plantear estrategias para yo decir, oye, mira, este es el logo y estos son los candidatos que van a participar, yo cómo hago de que los conozcan. Y allí podrías traer estrategias del marketing masivo en donde digo, oye, ¿cómo aplico estrategias de marketing masivo para hacer conocer este producto, esta marca, este logo, estos candidatos, ¿no? Y en base a eso, tú puedes trabajar encuestas de pre-campaña, que es, por ejemplo, me parece que en enero lanzan ya el jurado oficialmente el cronograma del proceso electoral. Entonces, en este momento estamos en una etapa de pre-campaña, entonces dentro de esta pre-campaña hasta enero, fácil podrías hacerte un par de encuestas. Luego, lo que se recomienda cuando ya empiezas campañas, la campaña, por ejemplo, tú dices, ya mira, sabes que esta nota se pone picante a partir de julio, entonces antes de julio podría hacer, si es que no hay mucho presupuesto, te podrías hacer un par de encuestas, o bueno, una encuesta, pero sí es bueno que realices alguna encuesta, pero ya a partir de la época que se pone picante, junio, julio, la idea es que lo hagas mensual. Y en la última etapa del proceso electoral, Miguel, te estoy hablando de los últimos 15 días, si no hay mucho presupuesto, se utiliza una metodología en donde tienes que hacer encuestas diarias, pero la idea es que tú sacas, y hay una metodología para eso, sacas un lote específico de encuestas de manera aleatoria y metes otro lote, las combinas y procesas nuevamente eso y vas midiendo tendencia. Te comento como un tema anecdótico. Esa metodología nosotros la implementamos en el 2014 con el alcalde que ganó en esa época. Y en realidad allí se veía una tendencia de que si es que las elecciones hubiesen sido una semana después, 15 días o una semana después, en realidad el candidato Elidio Espinosa perdía, ¿no? Y eso se vio en por la tendencia que te digo que se va viendo día a día, y el que estaba subiendo era el del APRA, ¿no? Entonces, hay tipo de encuestas y hay épocas en donde se tienen que hacer también las encuestas respectivas. Entonces, allí saca tu giro de cuánto es lo ideal la cantidad ideal de encuestas que se deberían hacer, y por lo tanto, tu presupuesto si es que en realidad quieres tomar decisiones acertadas, ¿no? Correcto, Dan, como siempre, muchas gracias por atender el llamado de Chamber Empresarial. Muy importante el análisis que ha realizado sobre un rubro que se nos viene y que va a cobrar dinamismo frente a este proceso electoral que se va a desarrollar y que se va a centrar básicamente en ya hacerlas mucho más técnicas y sobre todo teniendo en cuenta las restricciones que vamos a tener con respecto a lo tradicional que era antes en un proceso electoral, y que quizás el próximo año también va a haber ciertas restricciones con referente a los mítines, las movilizaciones, en fin, que se puedan dar, ¿no? Pero todo eso va a continuar. Dan, como siempre, ¿cómo pueden hacer para ubicar a Management Perú? Gracias, Miguel, por la oportunidad que me brindas. Bueno, nos ubican a través del WhatsApp, el 960303-353, y también por las redes sociales. Abajo está cómo se escribe Management Perú. Nos ubican en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube, en TikTok, y nuestro correo electrónico es managementperu@gmail.com. Correcto, Dan, como siempre, muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Gracias, Miguel. Hasta luego. Saludos a toda tu audiencia. Fin de semana también bueno para ti. Un abrazo.